Hola, bienvenidos a Grado Cero. Estamos con las actividades de la FIL de Guadalajara. En esta ocasión vamos a comentar una obra de Editorial Geriza con el doctor Linares sobre un concepto que ha causado cierta controversia y habría que tratar de definirlo para evitar algunos problemas. Y bueno, antes que nada, me gustaría decirle que, bueno, el libro me pareció muy interesante en la parte en donde usted está abordando los diferentes casos, pone ejemplos de cómo esta situación tiene más de un vértice y tiene que abordarse con cuidado. Y bueno, para las personas que no están tan familiarizadas con el tema, me gustaría, de ser posible, que se diera una definición sobre qué hay que entender cuando se habla de alienación parental. Bueno, simplificando mucho, sería la situación en la cual hijos de una pareja, de unos padres separados o divorciados, rechazan a uno de los dos progenitores. Los rechazan con diverso grado, con diversa intensidad, pero generalmente negándose a tener contactos con él o con ella, bastante más frecuentemente con él, pero eso es un tema cultural y de género del que podemos hablar también, ¿no? Okay. Y bueno, precisamente algo que me llamó la atención es que cuando la primera parte del libro, que se empieza a tratar de dilucidar qué hay que entender por alienación, se hace una serie de observaciones como, bueno, esto no es propio como bien dice, de algo de género, no es que hay que pensar en que, bueno, los alienados están libres de culpa o que también por el otro lado no habría que polarizar tanto las cosas, porque es un juego en el que las dos partes o las tres partes, en este caso también los niños, están interviniendo y no se puede simplificar de esta manera. Lo que me gustaría saber es, bueno, esto es un problema real, que hay casos que se pueden estudiar, pero ¿cómo podemos identificar cuando está sucediendo esta alienación y no abogar por, bueno, solamente es, no sé, un desprecio, no sé, diciendo que es porque es hombre, es el que va a ser separado per se porque es hombre o porque es mujer? O sea, ¿cómo podemos identificar en estas variables algo que nos haga poder saber que es un caso de alienación? Bueno, a ver, para empezar, yo diría que estos temas tienden a ser politizados por visiones parciales que tienen que ver con políticas de género. Por eso es un tema tan espinoso y tan polémico. Por una parte hay algunas visiones feministas radicales que niegan totalmente la existencia de esta problemática y que dicen que es un simple maltrato. Y por otra parte hay organizaciones, digamos, masculinistas que lo utilizan como bandera con la pretensión de que el padre alienado es una víctima de una madre pérfida y absolutamente maquiavélica que urde todo en contra suyo. La realidad nunca es así. Nunca es como una película del oeste, ¿verdad?, con el bueno y el malo. La realidad es compleja y efectivamente en estas problemáticas de alienación siempre intervienen diversos actores con diverso grado de responsabilidad. A la pregunta de cómo identificar
una problemática de este tipo, de alienación familiar, les llamo yo, prácticas alienadoras familiares, es el título de mi libro. Yo diría que cuando existe un rechazo por parte de los hijos o de un hijo de uno de sus progenitores, con una intensidad desproporcionada respecto de las posibles causas alegadas. Y bueno, antes se estaba comentando sobre la diferencia entre lo que se denomina un manipulador ganador y el manipulador que ha perdido. Y bueno, esto sí es como muy interesante porque se está evidenciando la lucha como de poder que existe entre los padres sobre los hijos, y a final de cuentas realmente los primeros perdedores son los hijos. Claro. Y me gustaría saber qué tipo de asesoría psicológica o qué es lo que sigue para intentar solucionar o limar las asperezas, ya no como para que funcione la pareja, sino para que se cumpla el rol paterno, materno en la relación con los hijos. Claro, pero si te parece, antes de llegar a medidas, digamos, de solución, podríamos profundizar un poquito en el problema, en el sentido al que ha hecho referencia de que efectivamente las responsabilidades están distribuidas, están repartidas, ¿no? Yo hablo, sí, de un manipulador exitoso y un manipulador fracasado. Porque en una lucha simétrica, como suele desarrollarse en estas parejas que se han separado, divorciado, pero de forma contenciosa, sin resolver los conflictos fundamentales, que continúan litigando durante años, etcétera, pues hay una lucha en la cual cada uno utiliza las armas y los recursos que tiene. A veces las madres utilizan más el contacto con los hijos, los padres utilizan más a lo mejor el dinero, y todos ellos utilizan una retórica contra el otro, ¿no? Y en esa lucha, pues, no es raro que haya uno que gana, entre comillas, y otro que pierde, entre comillas también. Y digo entre comillas porque ciertamente todos pierden. Pero hay esa ficción de que uno gana y otro pierde, ¿no? Bueno, en esa situación los niños también participan y yo creo que eso también merecerá una reflexión, ¿no? Pero yendo a la pregunta de qué hacer, la respuesta también a problemáticas complejas, soluciones inevitablemente complejas, ¿verdad? Gardner, que fue el que inventó el término tan controvertido de síndrome de alienación parental, proponía que no había una indicación de psicoterapia frente a estos casos y que la única solución era prácticamente cambiar la custodia del niño o de los niños, o sea, sacarlos de la custodia de la madre, entre comillas, o del progenitor alienador y dársela, la custodia, al progenitor alienado. Claro, eso
parece ser que generó serios problemas y que hubo niños que se suicidaron. Yo, por fortuna, no he tenido situaciones tan extremas, pero sí he tenido niños que han amenazado con hacerlo. Sí, el juez osaba cambiar la custodia. Son cuestiones que hay que tener obviamente en cuenta. Yo no creo que la psicoterapia, disiento, digamos, de esa idea de Gardner de que la psicoterapia esté contraindicada, pero sí creo que la psicoterapia debe ejercerse y desarrollarse en estos casos en contextos que la permitan y que la faciliten, porque el problema es que las partes litigantes están tan acostumbradas al contexto judicial y tan acostumbradas a denunciar, que la psicoterapia en un contexto privado, digamos, que sea neutro y que sea pues light, corre el peligro de no poderse realizar por esas interferencias que tienen que ver con la judicialización del problema, ¿no? Por lo cual, lo que yo propugno es que la psicoterapia, que sí debe realizarse, pero se realice en contextos empoderados y empoderadores, por así decir, contextos que cuenten con un apoyo y un pleno reconocimiento judicial, de manera que las partes litigantes sepan que no pueden quemar la pólvora en salvas, que no pueden dedicarse a ese deporte favorito de denuncias a la primera de cambio, en la primera situación en que se sientan contrariados. Que haya una presencia, digamos, judicial que dé poder a ese proceso psicoterapéutico. Para mí, lo ideal sería que eso se pudiera desarrollar en el ámbito de la justicia, es decir, que las administraciones de justicia dotaran presupuestariamente a los recursos que ya tienen generalmente para evaluar, pues que los dotaran para que también pudieran ser terapéuticos. Y bueno, algo que me parece que tiene un poco de relaciones, hay una parte en el libro en donde se menciona el fracaso del amor, y esto no se liga propiamente al amor de la pareja, sino también se ve en el efecto del amor a los hijos, ¿no? Porque yo lo que puedo ver en estos casos es que la disolución de la pareja obviamente no implica una disolución con los hijos, y sin embargo sea lo que menciona, la retórica que se emplea, estos recursos, bueno, cada quien hace uso de lo que tiene a la mano para poner al niño en contra del otro padre. Y me gustaría saber cuál puede ser un perfil para o todas las parejas en problemas son susceptibles a desarrollar este tipo de alineación, o hay como algo que sea detonante de estas acciones. Claro. No, bueno, afortunadamente no todas las parejas tienen este sesgo, y sí, para mí el tema del amor en general en todo mi modelo es muy importante, y desde luego en este tema en concreto también. Es obvio que una pareja que se separa y se divorcia, digamos que se ha desenamorado de alguna manera, ¿verdad? Que el amor, no diremos que ha desaparecido, pero sí que se ha reconvertido o que se ha
opacado o que se ha interferido de forma significativa. Pero es que efectivamente el amor por los hijos, que debería verse a salvo de ese proceso, no siempre se ve a salvo. Y eso ocurre en el fenómeno que yo llamo la triangulación. La triangulación es un término ya usado en otros modelos terapéuticos y psicológicos en general, pero en la acepción personal que yo le confiero, la triangulación es la utilización de los hijos o la inclusión de los hijos en los juegos relacionales disfuncionales de los padres. Entonces sí, efectivamente, yo creo que una familia en la cual la disarmonía conyugal conduce a que los padres utilicen a los hijos contra el otro, con mayor o menor éxito, es un buen ejemplo de un deterioro secundario de la parentalidad. Yo lo llamo así, deterioro secundario de la parentalidad, porque esos padres que de entrada han tenido un interés por sus hijos y los han querido evidentemente, y ellos piensan que los siguen queriendo, pero desde el momento en que los utilizan contra el otro, están interfiriendo ese amor. Y ese amor se está deteriorando. Y eso ya no es una parentalidad conservada, es una parentalidad secundariamente deteriorada. Claro. Y bueno, algo que se estaba comentando hace rato que yo pienso que no sé si es propio del contexto latinoamericano, pero al menos es muy común ver generalmente las mujeres que suelen no concederle ninguna cualidad positiva al hombre con el que se divorcian y hablan pestes de él enfrente de sus hijos, y aunque propiamente no le dicen no hables con tu papá, el que un niño esté escuchando toda la serie de bajezas a las que se les atribuyen, eso también forma parte del deterioro. Y bueno, realmente yo lo que... Pero, perdón que le interrumpa, eso no tiene género, ¿eh? Claro. Eso lo hacen las mamás, claro, y lo hacen los papás. Claro, yo hablo como que estos casos particulares de que yo tengo conocimiento, no digo que solamente las mujeres sean las únicas, al contrario. No, las mujeres lo hacen, lo que ocurre es que generalmente las mujeres lo hacen con más éxito. Ahí viene lo del progenitor, lo del manipulador exitoso y lo del manipulador fracasado. No es raro que la mamá, en ese discurso victimista, convenza más al hijo que el papá. Pero ahí intervienen factores infraestructurales importantes, ¿verdad?, que tienen que ver también con el dinero, porque no es raro que se crucen expresiones del tipo: si te vas, no verás a tus hijos nunca más. Y si no veo a mis hijos, no verás un peso. Claro. Y bueno, los hijos son más sensibles, digamos, pero en el sentido de ir a la contra a esa amenaza de retirar el dinero. Y también son muy sensibles, digamos, a la constancia y la permanencia de los padres en el escenario del conflicto. Unos hijos que ven que un progenitor está ahí permanentemente, y que les prepara los cereales por la mañana antes de ir al colegio y no falla en eso, y que el otro progenitor va y viene, aparece y desaparece, obviamente extrae sus consecuencias y dice: de uno me puedo fiar más que del otro, y toma partido. Cosa que no debería ocurrir. Claro. Pero bueno, lo que yo quería saber es que, bueno, dado que en este
en esta dinámica de un manipulador exitoso y un manipulador que ha fracasado, ¿cómo se puede salir? O sea, si no existiera, por una parte, bueno, es que no sé si funciona lo que yo quiero decir, es como si no se sigue el juego de la parte que quiere manipular y de la parte que quiere victimizarse también. Hay forma de salir de esta dinámica en donde un padre, porque a final de cuentas, para que esto funcione, los dos padres son los que tienen que estar luchando entre sí. ¿Cómo es posible salir de esta lucha? Sí, claro. Afortunadamente, un proceso psicoterapéutico razonable y en un contexto adecuado puede ayudar a superar esa lucha, claro que sí. De entrada, es importante disminuir la conflictividad, digamos, entre los primeros actores del juego, que son el padre y la madre, ¿no? Disminuir esa conflictividad se puede hacer induciendo una dinámica reparadora en vez de una dinámica de más agravio y de más ofensa, ¿no? Persuadir a los progenitores contendientes de que les va a ir mucho mejor en la vida a ellos y a sus hijos si reparan las ofensas causadas al otro en vez de si las intensifican más o las eternizan, ¿no? Eso no es fácil, pero se consigue porque, bueno, al fin y al cabo se trata de personas que también tienen su inteligencia y que si se consigue que contemplen la situación con un poquito de más calma y control, pueden entender que decirle al otro, es verdad, no me he portado siempre bien contigo, te he faltado, perdona, es mucho más rentable que decirle eres un tal y un cual y entrar en una dinámica de insultos y de agravios. Eso es importante, eso es una parte de un proceso psicoterapéutico, ¿verdad? En estas problemáticas. Eso vale también para con los hijos, o sea, los padres alienados, los progenitores alienados, pueden persuadir a los hijos si se muestran diferentes, si cambian, si se muestran con capacidad de cambio ante ellos, ¿no? Es verdad, he cometido errores con vosotros, con ustedes, perdónenme, les quiero con toda mi alma, no va a volver a ocurrir que si tenemos ocasión de estar juntos yo me dedique a insultar a vuestra madre en vez de a disfrutar de la vida con ustedes. Ese tipo de discursos, si realmente se apoyan en gestos que muestran un cambio, pueden inducir una dinámica distinta. Y bueno, por cuestiones de tiempo, solamente me gustaría preguntar sobre qué es lo que podemos esperar de la presentación que se va a llevar a cabo, me parece que mañana, del libro en la FIL, y cuál es el diálogo que se va a tener con esta presentación. Bueno, yo creo que el diálogo va a ser con una persona que es fundamentalmente terapeuta en espacios clínicos y con otra que es mediadora en espacios judiciales. Creo que eso va a ser muy enriquecedor porque todas estas ideas se podrán contrastar con representantes de los dos grandes contextos
el clínico y el judicial, donde se ventila el futuro de estas situaciones de alienación, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, doctor, y bueno, los invitamos a acercarse a este material editado por GEDISA y también a los demás libros que se están presentando en la FIL.